La denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, una figura que ha sido elevada al Congreso para que la presidenta pueda seguir siendo investigada por el caso Rolex, el delito cohecho pasivo, la figura legal que se utiliza para hablar de soborno. La Fiscalía lo que entiende es que el gobernador de Ayacucho sobornó con los Rolex a la presidenta para obtener un beneficio. Esa es la hipótesis fiscal. Y te estamos preguntando esto, a partir de lo que ha dicho el Premier. Hoy en el Congreso, el número 2 del gobierno, Adrián Sen, dice... Es la presidenta. Es perseguida política, dice. La Fiscalía está persiguiendo. Y te hacemos esa pregunta. Justamente, a ver, hoy fue el ministro Gustavo Adriancén y 17 ministros de Estado al Parlamento Nacional con la intención de sustentar un pedido de facultades legislativas para poder legislar desde el Ejecutivo para temas de impulsar la economía, temas de seguridad ciudadana, defensa nacional, entre otros. Al término de esta sesión, que duró más de 3 horas, luego le comentaremos cuáles fueron los temas que se abordaron, se dio una conferencia de prensa. Y fue Gustavo Adriancén quien, justamente al ser consultado sobre qué debería hacer el Parlamento frente a la denuncia constitucional que ya presentó la Fiscalía de la Nación, el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena en el Congreso de la República, y lo que él ha dicho es que se adelantó, que esto es una persecución fiscal. Y justamente vamos a escucharlo y vamos a luego más adelante también leer sus comentarios si usted considera que evidentemente o que la presidenta es víctima de esta persecución que enfatiza, denuncia Gustavo Adriancén desde el Parlamento. Vamos a escucharlo. Yo me voy a permitir una licencia. Esto forma parte de lo que nosotros venimos denunciando hace semanas atrás. La señora presidenta constitucional está siendo víctima de una persecución que tiene como base la Fiscalía de la Nación. Es intolerable que, conociendo perfectamente el mandato constitucional que ha referido nuestro ministro de Justicia, el 117, y habiéndose indicado allí con absoluta claridad cuáles son los 4 únicos supuestos en que puede ser acusada la Presidenta de la República, en un exceso que mella la potestad de la señora Presidenta de la República, que está afectando el ejercicio de sus funciones constitucionales, no solamente se le haya denunciado en primer término, y por un plazo de 60 días que ya se venció, plazo en el que por lo menos, teniendo en consideración la alta investidura de la presidencia, debió archivarse, o en el extremo insólito, formular una acusación. ¿Qué han hecho? Han ampliado por 80 días más esa investigación. Por eso, la defensa, en ejercicio correcto, ha pedido un control de plazos. ¿Y cuál fue la respuesta? Presentar una acusación constitucional. Eso es intolerable. Eso es una persecución que denunciamos aquí y que confiamos que el primer poder del Estado, el poder legislativo, no va a dejar pasar por alto. Confiamos, como ya lo hemos venido diciendo, que solo en el mérito del marco constitucional esto merezca un rechazo liminar de esta demanda. Gracias. Las palabras de Gustavo. Palabras fuertes, ¿ah? Es intolerable, ha dicho que es una persecución. Básicamente le está dando a la Fiscalía el vuelto después de haber presentado esta denuncia constitucional. Es un reclamo que lo hace el vocero de gobierno, es decir, esta es la sensación que tiene la propia presidenta. Pero, Cari, no solo habló el Premier, también el ministro de Justicia. Vamos a conectarnos en segundos con el abogado constitucionalista Luciano López, quien ya está con nosotros. Pero vamos a escuchar al ministro de Justicia antes, Cari, porque dijo más y creo que apuntó al fiscal. Exacto. Dijo que lo que ha hecho con la denuncia constitucional presentada al Congreso es una infracción. A ver, vamos a escucharlo y luego analizamos entre líneas qué es lo que ha dicho el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Si las causales previstas en el artículo 117 son regladas, es evidente que cualquier otra causal no puede ser admitida.
El reglamento del Congreso de la República en su artículo 89 establece los mecanismos por los cuales una denuncia constitucional puede o no ser admitida o puede o no ser declarada improcedente. En este caso, lo que corresponde, de conformidad con el reglamento del Congreso, es que la denuncia sea evaluada en los términos del artículo 117. Sin embargo, nos preocupa a nosotros que el fiscal de la Nación, sabiendo que en efecto que esta es una denuncia en la cual existe una previsión de que los delitos que están en él no son aquellos que él ha presentado, nos preocupa saber cuál ha sido la intencionalidad que el propio fiscal de la Nación ha tenido para presentarlo. Cuando un juez aplica indebidamente una ley o inaplica una ley indebidamente, prevarica. Y cuando un alto funcionario, como en este caso el fiscal de la Nación, inaplica la Constitución, en este caso lo que está haciendo es también injuriando los parámetros y los principios de la Constitución. Y en este caso está incurriendo en una infracción constitucional. Este hecho, que vulnera el espíritu y los principios de protección a la institución presidencial, deben ser valorados en su oportunidad. Ajá, vulnera. Hablado también en estos términos, ¿no? Que la investigación, que la decisión de presentar una denuncia constitucional vulnera el marco que protege a la presidenta. Es nuevamente el gobierno planteándote esto. Construyamos otra vez ese muro que es el artículo 117 de la Constitución.